Bueno, yo vengo a hablarles de blockchain y su relación con el gobierno abierto. Como ya se ha comentado, soy también director de la cátedra en blockchain One Grant Thornton. Es de las pocas instituciones que existen en este ámbito en nuestro país, en Europa y casi en el mundo, de reciente creación, pero en la que empezamos a trabajar con mucha ilusión y esperando hacer investigación de alto nivel en este área, ¿no? A ver si puedo ahora. Esto. Voy a presentar en exactamente un minuto, en menos espero, qué es blockchain para aquellos de ustedes que no estén conozcan lo suficiente la tecnología, ¿no? Blockchain es esencialmente un registro distribuido e inmutable de datos, ¿no? Surgió como una tecnología auxiliar de Bitcoin hace unos 10 años, aunque su relevancia en la escena pública es bastante más reciente, en la que se utilizaba como un mero registro de las transacciones económicas entre los participantes. Cuando se planteó que en lugar de transacciones económicas se podían almacenar también otro tipo de documentos, pues surgieron una infinidad de usos, ¿no? Si guardamos, por ejemplo, una hipoteca en un registro de datos que no se puede modificar, ¿qué tenemos? Pues esencialmente tenemos un notario digital, ¿no? Y de ahí surgen toda una plétora de posibles usos. En su corto tiempo de vida se han añadido muchas funcionalidades, ¿no? Muchas de ellas relacionadas con lo que se denominan smart contracts o contratos inteligentes. Esto añade la capacidad de computación a estas plataformas. No solo podemos almacenar datos, sino que podemos también computar de forma ubicua, universal y segura. Esto puede añadir un nivel de seguridad y de transparencia a muchos procesos que no se puede conseguir con otros, con los sistemas existentes actualmente, ¿no? Y es aquí donde les traigo tres de algunas de las líneas de investigación que tenemos en la cátedra y que les voy a presentar muy rápidamente, porque yo creo que son bastante ilustrativas de las ventajas que puede proveer una tecnología de este tipo a procesos especialmente completamente dedicados, vamos, al gobierno abierto y aumentar su nivel de transparencia, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la identidad digital. Como saben, blockchain y en general el ecosistema de cadenas de bloques propone un tipo de identidad que se denomina autosoberana, que es una identidad que sirve exclusivamente para este ecosistema, pero que es necesaria para operar en ella. Es una identidad distribuida, pero que desgraciadamente no tiene validez legal. Y yo creo que avanzar en esa línea, todos los proyectos de blockchain que se plantean basados en la identidad autosoberana, pues les soy completamente sincero, creo que tiene un poco futuro, porque es darse de bruces contra un muro que va a ser difícil de derribar, ¿no? Nosotros proponemos otra cosa diferente. Es cierto que, a día de hoy la única identidad digital con validez legal en nuestro país está basado en la identidad que se llaman con un doble factor de autenticación, identidades fuertes, pero la criptografía o los algoritmos matemáticos subyacentes son incompatibles con blockchain. Por tanto, cuando queremos aplicar blockchain a todo este tipo de proyectos, hay que crear una especie de traductor entre unas y otras, ¿no? Esta es una de las líneas de investigación en las que trabajamos, que es vincular las identidades basadas en algoritmos que se llaman RSA, que son los que utiliza el DNI electrónico o los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y los que se basan en curvas elípticas, que son los que utilizan, pues el ejemplo más conocido de cadena de bloques con capacidad de computación, que es Ethereum. La ventaja de nuestros esquemas es que no hay un proceso de registro. Es decir, cualquier ciudadano con una identidad, con el DNI electrónico, por ejemplo, o con el certificado de FMT, ya puede operar directamente en blockchain sin pasar por un proceso de registro con nuestro esquema. De esta forma simplifica mucho el enrollment de usuarios, ¿no? Porque a posteriori se puede demostrar la vinculación entre las dos identidades, ¿no? De hecho, tenemos un prototipo funcional para identidades basadas solamente de momento en identidades software, ¿no? La segunda de las líneas en las que blockchain puede ayudar en el ámbito del gobierno
abierto es claramente aquellas relacionadas con el voto electrónico. Dejando al margen esas cifras, una de las ventajas claras que siempre se plantean es que tiene que ver con el coste, ¿no? Esas cifras que ven ustedes ahí hay que cogerlas con pinza porque son siempre difíciles de cuantificar y dependen de muchos factores, sobre todo las que tienen que ver con el coste en la versión electrónica. Pero las que tienen que ver con la verificabilidad, esas desde luego son indiscutibles desde mi punto de vista. Una cadena de bloques, de hecho, antes de trabajar en la cátedra, he participado como investigador en varios proyectos de este tipo, ¿no? Que tratan de unir o de proveer las ventajas de las blockchains a los sistemas de votación electrónica existentes. Y se centran sobre todo en una de las propiedades más importantes a la hora de garantizar la transparencia e integridad de estas plataformas, que es la propiedad de recorded as cast. Es decir, que nosotros podamos garantizar a los ciudadanos que su voto se cuenta tal exactamente como fue emitido, ¿no? Para ello, blockchain, específicamente los sistemas de voto electrónico, puede ayudar mucho cuando son integrados con una estructura de datos que se llama Bulletin Board, donde se publican los votos emitidos en estas plataformas, ¿no? Y por último, porque sé que tenemos poco tiempo y que quiero ser estricto con los tiempos que se me han dado, estamos trabajando en otra idea que nos parece muy interesante, que tiene que ver con todos los procesos de subastas y licitación, públicas o privadas. Yo creo que en el ámbito público pues tiene un mayor interés, ¿no? Estamos trabajando en plantear un sistema en el que todo el proceso de subasta y licitación de proyectos se haga a través de una cadena de bloques con capacidad de ejecución de smart contracts. Esto creo que proporcionaría un nivel de transparencia y de seguridad que no se puede conseguir con los sistemas actuales. Recuerden cuando les decía al principio que blockchain es un sistema distribuido y que es seguro. Esto implica que no hay posibilidad de corrupción, ¿vale? A no ser que consigamos que las matemáticas de alguna manera se corrompan, ¿no? De momento confiamos en ellas. Por tanto, un sistema como este no sería, sería imposible de manipular, ¿vale? Una vez por ninguna de las partes, ni siquiera por las partes que crean el proceso, ¿no? Simplificando mucho, pues, bueno, pues podrían modelar todo el proceso de subasta, de licitación de proyectos, incluso puede adaptarse. Podríamos plantear, estamos trabajando en la posibilidad de que incluso la adjudicación, si los criterios de adjudicación son cuantificables y mesurables, si pueden codificarse esencialmente, si pueden escribirse en forma de software, pueden ser ejecutados por una cadena de bloques, ¿no? Pero eso en cualquier caso sería siempre una opción, algo que se podría utilizar o no. Pero las ventajas en las primeras etapas ya serían muy claras, porque las ofertas se presentarían de forma ciega, la gestión de los plazos sería también automática y no manipulable, se abrirían todas de forma simultánea y no sería posible su modificación posterior, ¿no? Respecto a los sistemas existentes, esto, insisto, aportaría la capacidad de que ninguna parte puede manipularla, ni siquiera la propietaria del proceso, ¿no? Y esto es imposible de conseguir con los sistemas digitales actuales. Muchas gracias. Sé que ha sido mucha información en poco tiempo, así que estaré encantado de responder a sus dudas y preguntas luego en las reuniones posteriores. Gracias.